RTP. Tenemos a Horacio Chavarría, gerente de OI Comunicaciones. Bienvenido, querido amigo. Buenos días, Ramón. Un gusto estar con ustedes Adelante, esta Astrid. mañana. ¿Cómo está Horacio? Gracias por acompañarnos. También él es experto en comunicación estratégica y justamente en este tema vamos a hablar, por ejemplo, de algunos temas importantes y sobre todo sobre su columna de análisis que la tituló sobre cuando el terremoto ya ocurrió en las redes. ¿Qué está ocurriendo? ¿A qué enfoque va justamente este terremoto que ha ocurrido en las redes, Horacio? Gracias por acompañarnos. Gracias por preguntarme sobre este tema, porque lo que me llevó a escribirlo fue la inundación de información que corrió en los días posteriores al terremoto en Venezuela y posteriormente en Colombia, donde muchísimos, entre comillas, científicos comenzaron a vaticinar la posibilidad de un terremoto inminente en Ecuador. Era la ficha de dominó que tenía que caer. Y de pronto, pues, no solo las redes, los chats personales de amigos, de grupos, comenzaron a circular información. Y lo interesante fue que más allá de que habían especulaciones, había muchísima información falsa. Y no todo el mundo tiene el tiempo o la curiosidad de verificar el origen de una información o revisar si una foto que tiene un pie de foto determinado corresponde a la realidad. Y de pronto me encontré con un artículo de la señorita Tari Gitter, que es una especialista en manejos de temas de emergencia, que había escrito justamente sobre el tema y explicaba cómo en Estados Unidos se habían utilizado de mala manera, entre comillas, con la buena intención de alertar a la población, fotos anteriores de una inundación sobre una inundación que estaba ocurriendo en un estado. Y los estudios que se realizaron tan solo corroboran lo que sabemos todos de hace muchos años sobre el poder y el valor de la imagen. Este viejo aforismo de que una imagen vale 1000 palabras, hoy es muchísimo más poderoso y rápido, porque simplemente cuando vemos una imagen, nuestro cerebro la procesa en milésimas de segundos. Vimos algo, nos impactó, nos asustó, nos dio conmiseración, produjo empatía, generó algo. Y hasta que llega el desmentido oficial, ocurren días muchas veces, y el tiempo que nos toma a nosotros leer, comprender, entender y creer palabras es mucho mayor al que generó una imagen falsa. Entonces ese descalce que existe entre la velocidad con que circula un fake news o peor un deepfake versus la información oficial real puede producir un caos. Y eso es perfectamente trasladable a la empresa privada y ese fue el enfoque de mi artículo. Señor Chavarría, en ese sentido, hay una parte que usted menciona en su artículo y quizás puede ser un poco preocupante, que es justamente el hecho de cómo las personas caemos en estas fake news o en estos deepfakes y eso hace que se comparta y también preocupamos más familiares y demás. Y ahí como que se empieza a correr una voz que asusta, por ejemplo. Pero, ¿cómo podemos identificar en un mundo cada vez más guiado por la inteligencia artificial, donde los cambios están siendo mucho más constantes y quizás más se asemejan mucho más a la realidad? ¿Cómo podemos identificar justamente esos deepfakes o esas fake news? Más que aprender a identificar deepfakes o fake news, ¿no? A contar cuántos dedos tiene una persona, a ver si las sombras se producen de forma natural, si el logo del medio que supuestamente difunde la información está pixelado o no. La clave está en que nosotros como personas tenemos que aprender a otorgar credibilidad a quien la merece. Si yo mañana abro una de mis redes sociales y encuentro un clip de RTP que dice que algo ocurrió, yo me atrevo a repostearlo sin ningún temor. Pero si mañana Radio Patito me dice que mañana hay un terremoto y que prepare la mochila y me vaya a vivir a la montaña y yo lo comparto en mis redes, entonces simplemente soy un iluso
por no utilizar un adjetivo peor. Entonces la clave está en nosotros, no en lo externo, porque cada vez que aparece una guía sobre cómo identificar un fake news o un deepfake que existen por cientos, el problema no es que exista la guía o no, está en la posibilidad de que las personas nos dejemos engañar por información que no es real, emitida por medios que no son serios, o peor aún, por personas que no sé a veces con qué interés, que muchas veces pueden ser desde temas psicológicos profundos, quieren causar alarma. Ya cuando de pronto aparece un vidente y dice que ya vio que el terremoto ocurre mañana a las 8, y una amiga suya le manda eso por WhatsApp, bueno, ahí tenemos ya dos personas en problema, ¿no? El que emitió el primer comunicado y el que lo reposteó. Pero, estimado Horacio, sí, es verdad, está dentro del escrutinio propio de poder separar qué es realmente importante, cómo informarte, también forma parte de la libertad que tiene cada ciudadano, pero en este sentido, en una ola de comunicación en la que vivimos, donde las personas quieren ya todo encapsulado, quieren noticias cortas, quieren el resumen del resumen, ¿no se hace un poco más difícil? Ayer hablábamos sobre este tema justamente con el doctor Henry Cucalón, porque a él le sacaron unos videos justamente, así es, alterados, y él decía, bueno, realmente soy una figura pública y como tal me preocupa la situación, pero no me asombra. Pero hacia dónde va mi pregunta también, por ejemplo, este tipo de cosas que él decía e identificaba como que no es casualidad que ocurran justamente en este periodo electoral por el nivel también de criterios y participación que tiene en medios como tal dentro de este lapso. Él decía, esto como que no le sorprendían, pero al final no hay también, usted dice, el que lo produce tiene algún grado de problema por ahí interno, ya sea cognitivo o de otros intereses, pero no hay también una preocupación porque este tipo de fake news vengan muchas veces de sistemas que o que están gobernando o que quieren gobernar o de intereses políticos. No hay una preocupación ahí porque terminas igual confundiendo a la ciudadanía y también no dándole las herramientas necesarias para que puedan vigilar cómo se aplican las políticas públicas o lo que realmente está pasando en el país. Ahí tienes un punto importante. Siempre podemos dudar de que existan entidades interesadas en sembrar el caos. O sea, en un ambiente caótico es mucho más fácil introducir temas de debate y de lograr ciertas consecuencias. Y en el campo político, pues lo hemos visto muchísimas veces desde antes de la aparición de las redes sociales. Antes simplemente se corrían rumores o se rodaban bolas, como decían nuestros mayores. Entonces, el tema no es nuevo, el de que se usen con un interés particular y no solamente que nazcan desde el problema psicológico de alguien, como habíamos dicho hace un momento. Pero regreso a lo de fondo. El tema está en que tenemos, y ahí sí es un trabajo nuestro, individual, de autoeducarnos en saber a quién debemos creer lo que dice y a qué fuentes debemos regresar para verificar un dato. Si yo quiero saber algo de un terremoto, yo no voy a buscar la cuenta del brujo Shazam, sino que voy a buscar qué dice el Instituto Geofísico, ¿verdad? Quiero saber qué pasa con el niño, pues seguramente voy a ir al Instituto Oceanográfico o más allá, voy a ir a la NOAA. Y de pronto esto es lo que estamos viendo ahora, ¿no? El niño es una realidad inminente, no sabemos aún de qué consecuencias, pero cuando uno ve los gráficos ahí sí reales de la NOAA, vemos que las posibilidades de que este sea un niño tremendamente fuerte, con posibilidades de afectación a nuestra economía. Yo a veces siento que muchas empresas y empresarios han comenzado a preocuparse seriamente por proteger su infraestructura, por limpiar desagües, mejorar cubiertas, etcétera, lo que se puede hacer. Pero cuando vamos ahí sí, desde la comunicación, y es un enfoque que estábamos viendo con algunos colegas, pocos se están preocupando de cómo enfrentar una crisis reputacional que podría ocurrir si es que el niño llega a ser tan devastador como lo están previendo muchísimas instituciones serias. Entonces, aquí volvemos a lo mismo
decíamos al inicio, cuando uno crea una imagen de responsabilidad, cuando uno transmite sus mensajes con claridad, cuando uno tiene unos canales de comunicación claros y creíbles a donde el público pueda llegar a revisar información, las posibilidades de afectación son menores. Y esto ocurre tanto como para lo que vimos del supuesto terremoto que ya ocurrió en las redes, de acuerdo a todos los sabios de hace 2 semanas, que además pues, son sabios en el fútbol hace un mes, y también son especialistas en literatura griega de la semana pasada. Lo que tenemos que aprender a saber es a quién creer y cómo verificar información. No nos queda más, porque las cosas no van a cambiar por arte de magia. Los malinteresados o los desviados mentales o los que creen que hacen un chiste siempre van a seguir existiendo. Y hoy por hoy, donde tenemos tanta información como ninguna generación antes en el planeta la tuvo, tenemos este problema, es cuál información es la que debemos creer. Estimado Horacio, nos quedamos con eso y también le agrego una cosa más. En el caso de los periodistas también tenemos una labor fundamental y es justamente replicar la información oficial y la investigación clara con fuentes que sean realmente relevantes para cada uno de los temas. Veo con mucho asombro muchos compañeros o colegas que se han convertido en influencers y también llegan a publicar cualquier cosa por aumentar el número de seguidores. Pero es el reto que tenemos hoy con esta abundancia de información. Gracias, estimado Horacio, por acompañarnos. Un gusto haber estado con ustedes esta mañana. Muy amable.